Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a hacer algunos ejercicios misceláneos sobre funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que uno quiere derivar la función f de x dada por partes igual a la función logaritmo natural de x cuando x es positivo, si x es positivo, y supongamos que la función es logaritmo de menos x si x es negativo. Muy bien. Entonces, podemos ver el gráfico aquí a la izquierda de esta función, ¿cierto? Veamos el gráfico de esta función. Uno puede del gráfico intuir que la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda va a ser la misma, ¿cierto? Es suave, no hay una discontinuidad en la pendiente de la tangente, puesto que la pendiente de la tangente pues en cero va a ser infinito, pero vamos a derivarla en un punto entonces distinto de cero, ¿cierto? El cero está excluido del dominio. Entonces x, o mejor dicho, x distinto de cero, pues el dominio de la función, dominio de f, el dominio de la función f consiste de todos los números tales que x es distinto de cero. ¿Cierto? Noten, la función logaritmo tiene como dominio los los reales positivos. Pero como estamos permitiendo valores negativos y tomamos aquí el signo menos x, entonces podemos ampliar todo a este menos el 0. ¿Cierto? En el 0 va a haber una continuidad, uno lo puede ver en la gráfica, pero en el sentido en que hay una asíntota vertical, pero no va a haber una derivada que tenga una recta que sea pendiente a este punto, puesto que la función ni siquiera es continua, ¿cierto? F, lo vemos de la gráfica, f no es continua. F no es una función continua en x igual a 0. Entonces tampoco es diferenciable. ¿Cierto? Una función para que sea diferenciable por lo menos tiene que ser continua. ¿Cierto? Tiene que haber una continuidad ahí y después tiene que haber una recta que sea tangente. Muy bien, entonces vamos a usar las dos reglitas. Entonces simplemente distingamos dos casos. ¿Qué pasa si, primer caso, si x es mayor que 0? Pues entonces si x es mayor que 0, f de x es logaritmo de x. En este caso, entonces, sabemos que la derivada de f de x es 1 sobre x. Muy bien, esto es para el caso positivo. Y pongamos 2'. ¿Qué pasa si x es negativo? Pues si x es negativo, en nuestro caso la función es logaritmo de menos x. Y recuerden, aquí vemos la formulita a la izquierda nuevamente, el logaritmo de u, su derivada es u' sobre u. Entonces aquí está jugando el papel de u, obviamente el papel de u lo está jugando la función que está dentro del paréntesis, u de x es menos x, entonces u' de x es menos 1, ¿cierto? Que es la derivada de menos x. Y entonces aquí tenemos u' sobre u, f' de x es u', que es menos 1, sobre la función u, que es menos x, y miren que vuelve a dar 1 sobre x, cuando x, esto es si x es positivo, y esto es si x es negativo. Entonces coinciden los dos valores, entonces para cualquier valor distinto a 0, la función siempre va a ser diferenciable y su derivada va a ser 1 sobre x. Muy bien, entonces vamos a hacer otros ejemplos. Entonces vamos al libro de Stewart, vamos a la sección de ejercicios de la página 226. Muy bien, entonces vamos a Stewart, página 226. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios misceláneos. Por ejemplo, hagamos el ejercicio hallar las derivadas de las siguientes funciones. Y es igual a 2 por x, nos dicen, por el logaritmo en base 10, por el logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de x. Muy bien, entonces lo primero es ver esta función como un producto de dos funciones. Obviamente esta función es el producto de dos funciones, es claro, ¿cierto? Por un lado tenemos la función 2x y por otro lado tenemos la función logaritmo en base 10 de raíz de x. Entonces vamos a derivarla como un producto. Entonces recordemos y' o de y de x. Es bueno acostumbrarse a todas estas notaciones de y de x o y' o f' si esto se hubiera llamado f.
va a ser igual entonces. Tenemos dos funciones, ¿cierto? Este es como, por decir algo, esta es la función a de x y esta es la función b. Entonces y es a por b. ¿Cuánto es y'? Entonces aquí a la izquierda lo vemos. La fórmula para un producto es la derivada del primero por el segundo, o sea, a' por b, más el primero, a x, por la derivada del segundo. Bueno, entonces aquí estamos haciendo a x va a ser la función 2x, y bx va a ser la función logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Entonces simplemente se reduce a computar a' y b'. A' no tiene ningún problema. A' de x es 2x, cuya derivada es 2. Entonces vamos a concentrarnos entonces en el problema de hallar la derivada de b, que es logaritmo en base 10 de raíz de x. Muy bien, entonces ya sabemos, entonces recuerden que el logaritmo en base a, aquí la formulita a la izquierda de u, la derivada es u' sobre logaritmo natural de la base por u. Entonces identificamos la base es 10. Muy bien, entonces b' de x sería igual, entonces, a, esto es quién está jugando el papel de u, de nuevo. El papel de u lo está jugando el valor que esté, la función que está dentro del paréntesis, u de x. Entonces b' sería, escribámoslo primero de manera simbólica, u' sobre u por 1 sobre el logaritmo natural de 10, que es la base. El logaritmo natural, muy bien. ¿Cuánto es u'? Muy bien. Entonces este también lo podemos hacer directamente, ya lo hemos hecho muchas veces. Si u es raíz de x, entonces escribimos esto como una potencia fraccionaria, x a la 1/2. Entonces u' de x es 1/2 de x a la 1/2 menos 1, a la menos 1/2, 1 sobre 2 raíz de x. Esto pues ya este cálculo lo hago así un poco rápido porque lo hemos hecho muchas veces. Entonces voy a seguir aquí para tener más espacio. Entonces su' es 1 sobre 2 raíz de x. ¿De acuerdo? Este es su'. Entonces este término es este. Dividido por, entonces vamos a dividirlo por u. Pues u lo tenemos aquí, es x a la 1/2, es raíz de x. Por el logaritmo natural o neperiano del 10, que es la base. Bueno, entonces, si ustedes quieren, esto cómo se simplifica, pues esto escríbanlo como esto sobre 1, y lo que ustedes tienen es el cociente de dos fracciones, ¿cierto? Es esta fracción divide esta fracción. Obviamente al dividir por 1, pues 1 no afecta nada. Entonces recuerden que esto es la fracción de arriba, lo que llaman la regla de la oreja, por esta invertida, por 1 sobre raíz de x por log natural de 10. Se multiplican los numeradores, 1 por 1, 1. Y aquí queda 2 raíz de x por log de 10. Entonces queda simplemente 1 sobre 2 veces logaritmo natural de 10 y obviamente raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, que es x. Muy bien, entonces esto es lo que nos daría este cálculo. Entonces, muy bien, este primer ejercicio simplemente combina la regla para derivar un producto de funciones con las reglas que ya vimos para derivar el logaritmo en una base arbitraria. Ustedes pueden tener, vamos a coger otro ejemplo, ejercicios en donde se combinan la regla de la cadena con otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio número 41 del texto. Entonces, recuerden, esta es la página 226. Entonces vamos a hacer el ejercicio 41. Muy bien, entonces en el ejercicio 41 nos dicen hallar la derivada. Bueno, entonces escribámoslo hallar y', donde y, nuestra función y o f de x, como la quieren llamar, es tangente de x, todo esto elevado a la 1 sobre x. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, muy bien, tenemos un exponente, entonces bajamos el exponente aquí y restamos 1. Ojo, esa regla la sabemos si el exponente es un número real. ¿De acuerdo? Es un número
En nuestro caso lo hemos hecho para fraccionarios y para números naturales. En general, pues no sabemos qué podemos hacer, si podemos bajarlo aquí y restar 1. Entonces la manera de atacar típicamente un problema donde hay una exponencial rara, como muy general, es simplemente tomar logaritmos a ambos lados. Entonces, primer paso. Este problema, cuando se encuentren algo en donde ustedes no estén seguros, pues tomen logaritmo a ambos lados para bajar la exponencial. Primer paso. Entonces tomamos logaritmos a ambos lados. Logaritmo de y, recuerden, y es una función de x. Logaritmo de y es igual al logaritmo, estoy tomando el logaritmo natural, en cualquier base sería igual, pero voy a tomar el natural, que es el más fácil de derivar. Logaritmo de la tangente de x por 1 sobre x. Muy bien, entonces sabemos que las propiedades del logaritmo, que el logaritmo de algo elevado a una potencia es esa potencia multiplicado por el logaritmo de ese algo, o sea, en este caso de tangente x. Bien. Ahora, segundo paso, vamos a derivar a ambos lados. Entonces, derivar a ambos lados. Entonces vamos a derivar a ambos lados. Entonces sabemos que la derivada, ojo, y parece como una variable, pero si ustedes quieren, y, recuerden, y es una función de x, es como escribir y de x. A mí de hecho me gusta más escribir y de x que y sola porque me da la sensación de que es una función de x y no una variable. Muy bien, entonces al derivar logaritmo de u, o logaritmo de y, o logaritmo de b de x de cualquier función, ya sabemos cuál es la derivada. Entonces vamos a derivar este logaritmo. Muy bien, entonces este logaritmo lo vamos a derivar, este que tenemos aquí. Entonces traigamos la derivada acá. La derivada de y pues sería, ya lo sabemos, y' sobre y. ¿Cierto? Nuestro objetivo es hallar y' de x. Muchas veces, vuelvo y repito, omiten esa x. Entonces aquí ya tenemos a y' sobre y. Bueno, no importa, pero ya aparece por lo menos y'. Aquí tenemos entonces, tenemos que derivar este otro lado. ¿Cierto? Si esta función es igual a esta, sus derivadas son iguales. Entonces ahora vamos a derivar este otro lado. Muy bien. Entonces para derivar ese otro lado tenemos un producto. Es la función 1 sobre x por la función logaritmo de tangente. Entonces si ustedes quieren es la función, vamos a partir el problema en partecitas. Llamemos a la función 1 sobre x. O si ustedes quieren, x a la menos 1 también. Y llamemos a b la función logaritmo de tangente de x. Muy bien, entonces, ¿qué hay aquí? Hay un producto, esto es a por b. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí no es otra cosa que a, lo voy a escribir aquí, a por b. Entonces vamos a derivar el producto, sabemos cómo. Es la derivada del primero, a' por b, más a por la derivada del segundo. Recuerden, no es el producto de las derivadas, sino que hay que seguir esta regla. Muy bien, entonces la cuestión nuevamente se reduce a computar a' y a b'. Entonces a' de x es igual a menos x a la menos 2 y b' de x, vamos a ver, entonces tenemos logaritmo de u. ¿Quién está jugando el papel de u? Pues u lo está jugando esta función tangente. Entonces b', el logaritmo de u, ¿cómo se deriva? Como u' sobre u. ¿Cuánto es u'? La derivada de tangente, que es secante cuadrada de x. Y u es tangente. Ustedes se pueden preocupar por simplificar esto, a mí no me importa, dejémoslo así, secante cuadrado sobre tangente. Entonces, ¿qué va a quedar? Entonces volvamos aquí, volvamos a esta fórmula. Entonces volvamos aquí y nos queda. Nuestra incógnita es y'. Sobre y, bueno, ¿quién es la función y? Y es, conocemos la función, es tangente de x a la 1 sobre x. Bueno, después si quieren la reemplazamos, escribamos primero y. Entonces reemplacemos ahora a' por b. A' es menos x a la menos 2 por b que es logaritmo de tangente, más a, ¿quién es a? Es x a la menos 1 por b'. ¿Y quién es b'? Pues b' es secante cuadrado de x sobre tangente de x.
Muy bien, ya tenemos todo, entonces simplemente despejemos y', que es lo que queremos. Y' sería igual a y, pasando este y, ¿cierto? Todo este término que está aquí debe ser multiplicado por y que multiplica todo ese corchete. Entonces simplemente, y es tangente de x a la 1 sobre x por este corchete, que es menos x a la menos 2, logaritmo de tangente más x a la menos 1, secante cuadrado de x sobre tangente de x. Muy bien, eso es lo que tenemos ahí, entonces este sería el y'. Ustedes dirán, bueno, ¿se puede simplificar? Bueno, no hay necesidad de simplificar. Muchas veces la simplificación es importante si uno va a seguir más adelante y va a hacer otros cómputos. Yo también les recomiendo que aprendan a simplificar con el programa GeoGebra. Ahí tiene un comando para simplificar. Yo les muestro entonces cómo puede hacerse. De pronto les muestro más adelante para no interrumpir el flujo de esta presentación. Cuando uno tiene expresiones complicadas, estos programas simbólicos son suficientemente inteligentes y precisos, sobre todo, para hacer unas simplificaciones seguras. El problema muchas veces cuando uno trata de simplificar a mano es que uno comete errores muy fácilmente. Pero de todas maneras, como les he repetido a lo largo de este curso, es muy importante aprender a utilizar la tecnología, pero entender qué es lo que está haciendo el computador, sobre todo. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el problema 24. Entonces recuerden, esta es la página 226 del libro de Stewart. Entonces nos dicen que f de x es la función logaritmo del logaritmo del logaritmo de x. Pues hay tres cosas encadenadas aquí. Es el logaritmo del logaritmo del logaritmo. Esto es una doble compuesta, ¿cierto? O sea, la maquinita tendría que computar, uno le dan un x y la maquinita computa este primer logaritmo. A eso le saca el logaritmo y a lo que quede le saca otra vez el logaritmo. Entonces simplemente este problema no es que sea más complicado, es simplemente saber organizarlo. Pues primero este señor que está aquí vamos a llamarlo u. Muy bien, entonces ¿quién es u? Entonces digámoslo, u de x. U de x es el logaritmo del logaritmo de x. Entonces lo que tenemos aquí no es otra cosa que el logaritmo de u. No es más complicado que eso. Sabemos cuál es la derivada. Entonces la derivada, f' de x, es u' sobre u. Entonces ya hemos reducido el problema a computar u'. U es esto, pues obviamente, es logaritmo del logaritmo. Entonces vamos a computar u'. Pero nuevamente, aquí tenemos a u, entonces ustedes se imaginan, pues llamemos a lo que está dentro del paréntesis, démosle un nombre, llamémoslo b de x. Entonces, ¿quién es u? U es la función logaritmo de b. Entonces, ¿quién es u'? Pues vuelve a ser lo mismo, el logaritmo de cualquier función b es esa función b' sobre b. Muy bien, entonces todo se ha reducido a computar ahora b'. Pero b es el logaritmo de x. Entonces sabemos cuánto es b'. ¿Cierto? Si b de x es el logaritmo de x, entonces b' de x es igual a 1 sobre x. O x, bueno, 1 sobre x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces vamos a sustituir. Entonces su', vamos otra vez aquí. Vamos, cojamos este término que está aquí, traigámoslo acá. Hagamos las sustituciones. Queda u' es igual a b' a 1 sobre x dividido b. Bueno, b es logaritmo de x. Simplifiquémoslo un poco. Esto es 1 sobre x dividido logaritmo de x sobre 1. Entonces tenemos nuevamente el cociente de dos fracciones. Es esta fracción dividido esta fracción. Usamos la regla de la oreja, que es la fracción de arriba la multiplicamos por esta fracción invertida. Por 1 sobre log de x. Entonces queda 1 por 1, 1. Y aquí en el denominador queda el producto. X log de x. Ya ese es su'. Entonces volvamos acá. Para nuestra f, que era la pregunta que teníamos, este es f, entonces vamos a tomar f' de x,
igual entonces a U' sobre U, y U' es esto, 1 sobre x log de x sobre U, y U en este caso entonces ya sabemos que es, U es log de log de x. Si ustedes quieren pueden dejarlo así, pero también si quieren pues entonces escríbanlo como 1 sobre x log de x, nuevamente el mismo truquito, esto es log de log dividido 1 y otra vez reglita a la oreja, 1 sobre x log de x que multiplica a 1 sobre log de x. Entonces queda 1 y aquí queda este producto de esto, queda x, voy a escribirlo aquí, 1 sobre x logaritmo de x, y aquí queda por el logaritmo del logaritmo de x. Muy bien, entonces muy bien, este es entonces el resultado de esta operación. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer por ejemplo el ejercicio 38. Estoy tratando de hacer aquellos ejercicios que son digamos menos rutinarios, que pueden exigir o que pueden tener alguna dificultad. Nos dicen y es igual a x a la coseno de x. Si ustedes quieren, yo prefiero escribir f de x igual a x a la coseno de x, y nuestro problema es hallar f' de x. ¿De acuerdo? La derivada de esta función. Entonces miren, de nuevo hay una exponente rara que uno quisiera como bajar intuitivamente, pero uno no sabe si se puede hacer. Entonces recuerden, ya habíamos hecho algo parecido. El primer paso, ¿cierto? Nuestro primer paso es tomar el logaritmo a ambos lados. Tomemos el logaritmo natural de f, y aquí tomamos el logaritmo natural de x a la coseno x. ¿Cuál es el propósito de haber tomado el logaritmo? El propósito es que uno puede, como el logaritmo de a a la b es b logaritmo de a, esto nos permite bajar el exponente. Entonces esto se convierte en coseno de x por el logaritmo de x. Segundo paso es derivar a ambos lados. Entonces hacemos la derivación a ambos lados. La derivación del logaritmo de f es simplemente f' sobre f, y pues ya derivar este otro lado es la derivada de un producto. Entonces voy a hacerlo directamente, sería la derivada de coseno, que es menos seno de x, ¿de acuerdo? Por la segunda función. Esto tiene la forma a por b, entonces sería a' por b más a por b'. Aquí a la izquierda aparece la fórmula para que la recuerden. Y aquí sería la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Muy bien, entonces todo esto es igual a todo este corchete. Mejor dicho, aquí hemos llegado que f' sobre f es igual a todo este corchete que está ahí. Entonces de aquí podemos despejar f'. F' es f por este corchete. Muy bien, entonces f es x a la coseno x multiplicado por lo que hay aquí, que es menos seno x logaritmo de x, más, pues esto es 1 por coseno, queda coseno x sobre x. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, pues esto es coseno sobre 1. Por 1 sobre x se multiplican los numeradores, coseno por 1 coseno, 1 por x. Entonces esto nos da, si ustedes quieren, pues multipliquen, pues x coseno de x por menos seno de x log de x más x a la coseno x por coseno de x sobre x. Pues una persona un poquito más obsesiva podría simplificar aquí restando 1. En fin, ustedes pueden hacer una serie de cosas, pero realmente en este punto no importa. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.